Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExNet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 3015-837 o al 2569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente aquí a Huella Deportiva y a nuestro programa estelar también de Un Café Con. Les recordamos que nosotros pues prácticamente hemos recorrido ya un largo trajinar. El día de hoy estamos iniciando el año nuevamente junto a ustedes y pues no podía ser de otra manera pues con un invitado de lujo, un invitado que creo que estuvo esperando largo rato la convocatoria y la llamada, pero es que en realidad nosotros ya habíamos organizado una agenda conjuntamente con las personas que siempre están detrás de este programa para nosotros poder seguir entrevistando y que ustedes sigan conociendo historias deportivas. Agradecerles a nuestros auspiciantes, a Cucavi Pollos a la Brasa, ubicados en Otavalo, en Las Salinas, entre Roca y Bolívar. A Design, es ropa deportiva, nacimos para ganar. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, experiencia en confianza, a Centeno Panadería, esto pues está ubicado en la 10 de agosto y Sucre, aquí en Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, aquí en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, justamente al lado de Comercial y Saberita, que nos abre siempre las puertas de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. A FedExNet, servicio de internet, y al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado. Me han dicho que el invitado de hoy, y eso creo que ha sido la ponderación de todas las personas que ya han visto la promoción, el promocional en redes sociales, que era una persona que no era, que en el fútbol era intratable. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida a Gustavo Proaño, alias Tabito, alias Trapito. Ya vamos a conversar de eso también. Gustavo, gracias por estar aquí. Buenas noches, Iván, muchas gracias, agradecerles por esta invitación, este gran programa que ustedes tienen, que tiene lo ven en todo lado, ¿no? Desde que yo vengo del Cachi, desde allá también lo vemos con unos amigos, hemos comunicado, hemos compartido, y también, como no, agradecerle también a Yomar Ceballos, quien es una persona que ha trabajado mucho en esta situación del deporte, y qué bonito que den la oportunidad de esto, de conversar las anécdotas que uno se tiene. Acaba de decir usted que vive en el Carchi. Situaciones laborales, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue de Cotacachi? Bueno, yo me fui más por situación de trabajo, ¿no? Yo trabajo allá en un colegio como profesor de música, entonces me tocó emigrar, y como dice, nadie es profeta en su propia tierra, entonces tocó hacer el trabajo allá.
7 años me decía fuera de micrófonos, ya radicado Sí, allá en 7 en Mira, años, ¿no? En Mira, cacho. Ya, probando siempre el tardón mireño, me imagino. Sí, de vez en cuando, porque sí es complicado. Claro, la música viene siempre con alguito para tocar, pues si no, De ley. ¿cómo? Por allá le hacemos el tardón y más allácito al frío, el norteño. Mi garganta no es de palo ni hechura de carpintero, ¿saben? Si es cierto, si Sí. quieren oír tocar, pues den una copa primero. Así es el dicho que siempre se dice, ¿no? Bueno, Gustavo, todas las personas que han visto la promoción y como decía hace un momento, pues han comentado en función de que usted prácticamente en el fútbol ha sido una persona, como digo, intratable. O sea, ¿de qué jugaba? Bueno, yo en mis inicios, cuando empecé, jugaba como delantero, puntero izquierdo neto, ¿no? Con el tiempo, bueno, tuve la oportunidad de tener un técnico como Juan Yepes en la Ya. selección de Imbabura, preselección de Imbabura, donde aprendí muchas cosas, ¿no? Y él me puso, ahí dijo, tú no eres puntero izquierdo, yo necesito un rápido, entonces jugaba, me puso de marcador, lateral izquierdo. Ya. Entonces ellos como técnicos sabían por qué, ¿no? Sería por la rapidez y la eficacia de los centros que yo daba con la izquierda. O sea, de delantero a la parte defensiva, pero siempre con la proyección de... Siempre de había ataque. esa proyección de él me tenía siempre al ataque. Claro, bueno, en ese tiempo siempre se jugaba los 4-4-2 o 4-3-3, ¿no? Entonces siempre se tenía la potestad de subir por la banda Exacto. hasta para meter goles, ¿no? Recordaremos a Ulises de la Cruz, a Ney Serrasque, Exacto, que en ese precisamente jugaban de estilo. esa y marcaban muchos goles, ¿no? ¿Dónde empieza la historia deportiva de Gustavo? ¿Dónde se desarrolla el fútbol? ¿Dónde agarra el gusto por el fútbol? Bueno, como en alguna entrevista escuché a Mario, ¿no? Uno Mario se Guerra, nace, el perro. Mario el perro. Uno se nace con este don, que digo yo que es del fútbol. Y también viene de la familia, ¿no? Yo tenía un tío, Benjamín Proño, que falleció, él era también reconocido izquierdo aquí. Mi padre también, un puntero derecho de la banda. Ellos fueron fundadores del equipo de la banda de aquí de Cotacachi. Mi abuelito también fue uno de los fundadores del Club Nacional, uno de los más antiguos de aquí de Cotacachi. Entonces creo que desde ahí uno ya nació con la pelota en la mano, ¿no? Y de ahí fuimos, doy muchas gracias que siempre nos cogió de muy pequeñitos Marcelito Saltos. Él fue nuestro forjador, El mentor, ¿no? El mentor de toda esa generación que hicimos historia aquí en Cotacachi. ¿El único zurdo de la familia? De mis hermanos, sí, el único zurdo. ¿Qué pasó? Eso lo decimos, ¿no? Mi tío era zurdo. Y allá todos derechos y yo salgo acá zurdo. Ah, ya. Medio complicado, ¿no? ¿Qué Ya, pasaría? pero zurdo para todo. Zurdo para Come todo. con la izquierda. Come con la izquierda. Escribe con la izquierda. Cualquier objeto que cojo, primero cojo con la izquierda, o sea, Ya. zurdo completo. Y en la música, lo mismo. Igual en la música. No Zurdo adaptó completo. ningún instrumento No. a la zurda. No, en eso sí toco normal como es. Ya. Empieza el tema de la pasión por el fútbol, por esta herencia familiar, por esta herencia de la casa, de los tíos, de su papá. ¿Usted acompañaba a su papá a los partidos de fútbol? ¿Tiene algún recuerdo de eso? Sí, siempre. Inclusive mi padre fue muchos años secretario de Liga Cantonal de Cotacachi. Entonces en las inauguraciones yo tengo las fotos pequeñito, al lado cogido de la mano de él y balón, siempre, ¿no? Y siempre he estado en los estadios, siempre me encantaba ver el fútbol en televisión, soy hincha de Liga. Entonces, racional, digamos, ¿no? Entonces, siempre he estado atrás de eso, ¿no? Y siempre he estado inmerso en lo que tiene que ver el fútbol. Me contaba un poco sobre este tema de los escolares. Usted estudia en la escuela 6 de julio, me imagino que ahí era seleccionado de la escuela y jugaban los interescolares aquí en el cantón. Pero por cosas de la vida y por cuestiones de la vida se da el paso y cambia de escuela a la Modesto Peñerera, se llama, Sí, ¿no? Modesto Peñarol. Y le toca jugar contra su ex escuela. Era, me imagino que una supremacía de la escuela 6 de julio por obviamente ser la que está en el centro de la ciudad, la que acarreaba pues a todos los buenos futbolistas, los buenos niños, pero dan una sorpresa. Cuénteme un poquito sobre eso. Claro, justamente fue un torneo y el más fuerte que vimos, ¿no? Inclusive, como le conversaba,
En ese tiempo también había buenos jugadores en la escuela Andrés Avelino de la Torre, que me acuerdo de Quiroga, que estaban los dos hermanos Gato, Leo Mejía, muchos jugadores, ¿no? Igual a 6 de julio tenía Santiago, Mellington, Cristian Villa, Potencia, que le decíamos. Y acá como que llegaba, pero teníamos un equipito que decíamos, no, pero... Como para participar. Exacto. Entonces, pero eso es el ñeque del fútbol, ¿no? Que da sorpresas. Entonces decíamos, no, y nuestro técnico decía, ustedes son lo mismo, son 11 contra 11 y a la cancha, a sacar el corazón por la escuela. Y hay una anécdota también especial aquí, ¿no? Porque yo ese año justamente quedé campeón en la escuela Modesto Peñerera y yo vuelvo a los años a hacer una práctica docente ahí como profesor de música, ¿no? Y entro a la dirección y veo mi cuadro ahí de campeón. Y le digo, pregunto al director, ¿quién están abajo? Dice, son los primeros campeones que hubo en las escuelas y los últimos con ustedes, dice. Y justamente ha estado mi padre ahí. O sea, mi padre ha sido el primer campeón que ha sacado a la Modesto y yo fui el último campeón que quedamos con la Modesto Peñera. Qué chévere. Y qué hermoso ver las fotos de los dos y hasta ahora debe estar ahí porque siempre ha estado. Y sobre todo también este hecho de que se pueda compartir esta cuestión del tiempo, ¿no? Primero como estudiante y después haciendo las prácticas ya profesionales dentro de una escuela que se lleva recuerdos de uno, ¿no? Claro, sí, hice prácticas en la 6 de julio, siempre ha estado en mi corazón. Las dos escuelitas fueron las más grandes que les tuve. Pasa luego al colegio. El colegio me imagino que en el Luis Ulpiano. Luis Ulpiano de la Torre. Ya. ¿También sacaban selecciones de fútbol ahí o...? Exacto. Igual justo en nuestra época, como salió una selección representativa del colegio que no teníamos antes, que hacíamos, ¿cómo les puedo decir? Sacar sudor al colegio Otavalo, al colegio Sánchez de Cifuentes, al colegio San Francisco, que estuvimos en el Teodoro. Justamente jugamos juntos con Santiago, había un amigo Tapia, Cristian Villa, Gustavo, Mellington, fue una camada que inolvidable. Del colegio Luis Ulpiano de la Torre, que llegamos justo a semifinales de los intercolegiales, que eso nos ha hecho en cuánto tiempo. Y toparnos con grandes jugadores de Otavalo, de Ibarra, que era una generación. Y me imagino que de ahí salta el tema ya de la preselección Imbabura. Sí. Bueno, ¿cómo se dio ese nexo? Con el profe Montenegro. ¿Cómo es? Se me fue el nombre. Tío de Santiago es, ¿no? El Fernando Montenegro. Entonces él vino, ya nos estuvo ya viendo acá cómo era el fútbol, dijo, no quieren presentarse a hacer una prueba en la preselección de Imbabura, que lo hicimos en el estadio de Atuntaqui, me acuerdo que hicimos ahí. Yeah. Entonces vieron nuestras habilidades, nuestras capacidades y nos dijeron vamos. Y seguíamos entrenando en Ferro Norte, donde es ahora el terminal, las canchas ahí. Esas canchas que eran potrero y todo. Claro. Era una experiencia hermosa, ¿no? Porque ahí se aprendió muchas cosas. Siempre yo me acordaba, viendo los programas, no me acordaba de Carvajal. Siempre una anécdota bien... Nosotros jugábamos así, limpios. Entonces ellos ya tenían más experiencia y todo. Y una jugada saltamos y me sacó los brazos y todito roto aquí. Entonces ahí ya se aprendió muchas mañas, a meter brazos, a jugar de otra manera, ¿no? Es una experiencia hermosa que se queda marcada para toda la vida. ¿Quiénes fueron de aquí a esa preselección de Imbabura? En esa preselección estábamos jugando Cristian Villa, mi persona, estaba el Gato, que le dio de Quiroga, Amílcar. Estaba un poquito, fuimos compañeros de Edison Méndez, Santiago Morales también, que estaba en esa época, y el Balos, que era el menor de todos ahí, ¿no? El flaco. Ya. Ajá. ¿Cuál era la diferencia? Aquí, por ejemplo, tenían ustedes con el señor Saltos una especie de preparación, de entrenamiento, pero ya enfrentarse a un tema ya de una preselección de Imbabura, ¿cómo fue la diferencia? Muy grande, porque como te explico, ¿no? Ya nos enseñaron situaciones técnicas, cómo manejarte en una cancha, cómo defenderte, cómo entrar a jugar para que no te dañen, cómo cuidar tu cuerpo. Entonces fueron experiencias tan grandes que uno se queda marcado con eso, ¿no? Hasta ahora uno no ha tenido lesiones fuertes de esa manera porque uno se ha cuidado bien. Cuando Marcelito es una época hermosa, que conversaron en el programa mismo también sobre el Colacao. La Copa Colacao. Ahí empezamos nosotros, yo me acuerdo con Mellington, Cristian, nos dieron los uniformes. Claro, nosotros 7 años y los otros tenían 9 años de esa época.
Y nos pusimos los uniformes, las pantalonetas hasta acá, las medias hasta acá y la camiseta como falda. Pero era la emoción, ¿no? De ir a jugar. Y jugaban los grandes nomás, nosotros éramos ahí, hasta que un momento el técnico dijo, va a ver mis guaguas, vamos, les quiero ver. Y fue la impresión en Otavalo, esos pequeñines y coger el balón y boom los goles. Desde ahí ya nos quitaron el puesto a nosotros. Entramos a jugar titulares y titulares quedamos ahí. ¿Qué pasó en esa preselección? ¿Al final se quedaron, no se quedaron? Estuvimos ahí hasta el final. Tenía mucha confianza Juan Yepes de Conversa en esos tiempos, ¿no? Él nos tenía como si fuéramos Los titulares. O sea, siempre nos ponía de lleno. Y hay una anécdota también que una vez, jóvenes, no teníamos un partido de exhibición aquí con el Unión en el Ejido. Y justamente Cristian y yo nos quedamos con los amigos conversando y llegamos atrasados. Chuta, y ahí esas palabras que nos decían, ¿no? Y mi papá sentado al lado y el papá que dice, ¿qué? Vean lo que me hacen el partido, tanta cosa, todo planificado y tanta cosa. También son anécdotas, ¿no? Que nos ha pasado. Y Juan Yepes era fuerte, ¿no? Para tratar bien fuerte. Y eso se aprendió a hacer uno ser bien templado en el fútbol. Ajá. Sí, porque ahora, por ejemplo, ya se les dice alguna cosa a los jovencitos y se resienten y ya no vuelven más, ¿no? Sí. Ahora, yo digo, en esa época, prácticamente uno acogía eso como una reprimenda que es porque uno falló, ¿no? Y luego era para enmendar, pues, ¿no? Para tratar de enmendar las cosas. Exacto. Entonces, nosotros ya estábamos ya dentro de todo el equipo, ya nos entregaron los implementos y todo, pero yo no recuerdo qué es lo que pasó y ya no fuimos con Cristian. Creo que por el estudio o alguna excepción ya nos fuimos a unos 3 entrenamientos, entonces ya nos desvinculamos de ahí. Pero fue una experiencia tremenda y a veces decíamos, chuta, lo que fueron a los nacionales y todo, y verles a los jugadores como Santiago, compañeros que estuvimos ahí, verles cómo salieron adelante, o sea, pero hay esa crítica buena, ¿no? Decir, qué buenazo que estén allá y haciendo quedar bien a nuestra Imbabura. Sí, lo importante también es, como dice usted, yo recuerdo la primera vez que no era el uniforme de Imbabura, ¿no? Pero me acuerdo la primera vez que me enfundé una camiseta de la selección de Otavalo, nomás decía, ¿cuántas personas querrán estar aquí? ¿Cuántos futbolistas querrán estar aquí? Y yo soy uno de los, bueno, en ese tiempo yo era muy pequeñito, como usted dice, yo tenía 14 años y jugábamos ya un campeonato sub-16. Y yo decía, ¿cuántas personas más quisieran estar aquí? Y yo estoy tomado en cuenta dentro de los claro. Por lo menos para estar sentado en el banco, ¿no? Y esperar la oportunidad. Aquí en Cotacachi, ¿cuáles equipos nomás ha defendido Gustavo? Bueno, el de toda la vida, el 9 de octubre. El 9 de octubre, y no hubo la oportunidad. Siempre mi padre quería que vaya a terminar mis últimos años en la banda, como fundador, pero creo que yo no me nací a jugar en otro equipo, la verdad, o sea, porque en mi corazón siempre fue el 9 de octubre. Sí, tuve la oportunidad en indoor, sí, en jugar en otros equipos. Bueno, de la liga también sí, en Quiroga hemos jugado en los del Amazonas, que en los que me acuerdo, ya había no me acuerdo el otro equipo que es de ahí mismo, y fuimos campeones en un campeonato de Quiroga también. De ahí se ha manejado también en lo que tiene que ver las comunidades, se ha viajado en todas las comunidades, se ha hecho campeonatos, hemos quedado campeones, se ha hecho una buena historia, y de ahí viene también las amistades, ¿no? El fútbol regala muchas amistades, ¿no? Antes que tu profesión, más te conocen por el fútbol que por profesional. ¿Por qué el 9 de octubre? ¿Qué es lo que le enamoró del 9 de octubre a Gustavo? ¿Los amigos, del equipo? ¿Qué era? Bueno, esto viene de barrio, ¿no? El 9 de octubre es del barrio, de aquí del barrio Cachipugros, de donde empezamos la nueva historia del 9 a ser tricampeones de aquí de Cotacachi. Entonces, nosotros vimos cómo era el 9 de octubre, no era un equipo que era como La Calera. Antes, ¿no? Que les metían 10, 11-0, 12-0, y nosotros éramos esperando nuestra oportunidad. Y se dio la oportunidad a toda la camada que don Marcelito empezó a hacer. Y desde ahí fuimos hasta que ya nos retiramos de la senior, ¿no? Porque ya toca dar la oportunidad a los jóvenes. A los jóvenes también, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Trapito? Bueno, Trapito viene por mi padre, ¿no? Que en paz descanse. Bueno, a él le han sabido decir en la universidad Trapo Sucio, de apodo, ¿no? Hay un amigo aquí del CEDECO, era el que le decían ¿cómo era? El payaso, no me acuerdo de él. Entonces me ve en la calle y me dice, vos eres hijo del Trapo Sucio, ¿no?
Chuta, y de ahí sí ya... El trapito. Ya llegué a la casa, vea papá, dice en la calle, me viste el trapo sucio. Y le daba iras a mi papá, pero después ya, a mí me gustó, inclusive yo me tatué, me puse aquí trapo, entonces en la camiseta siempre me ponía yo trapo. Entonces ya como que se impregnó en la gente. Y, por ejemplo, a Cotacachi llega a buscarme alguien y dice... Claro, si lo preguntarán por Gustavo Proaño, Proaño. No, ¿dónde? Pregúntenle dónde vive el trapo. Acá vive, le dicen. Entonces, ya se quedó eso, ¿no? Esa camada del barrio, de la vecindad, ¿qué logros tuvo? Muchísimo, chuta, si conversar, o sea... Como club de octubre te digo que hemos sido tres campeones. Fuimos campeones, sacamos de igual manera el equipo que se llamaban los Intocables. Teníamos un equipo bien compacto que donde íbamos quedábamos campeones. Y eran los partidos a muerte con los Monkeys, con Borussia, en Quiroga. Entonces aquí en Cotacachi era con los Orientales antes y ahí después asumaron los Pepos. Entonces eran unas finales... Antes era el fútbol más emocionante aquí. Tú llegabas al Coliseo Nacional y era pero una fiesta. Globos, la gente llenaba, los mayorcitos pintados la cara. Y era una emoción de participar en esas épocas, ¿no? Y recordar, qué bonito recordar esto. Y a la gente también está recordando estas situaciones. ¿Qué recuerdo te trae el estadio? Muchos recuerdos, muchas anécdotas hermosas. Una anécdota que te converso así, que jugué con Gonzalo Anangonó, jugaba en el Club Bolívar. Chuta, y era un tremendísimo, del porte de Stalin Nazareno. Entonces, él jugaba de último hombre, ¿no? Yo sigo pequeñito, pero bien rápido. Entonces, hoy una jugada que hice de ensueño. Entonces viene la bola y justamente el día anterior nosotros teníamos una fundición de la casa y me saltó cemento a los ojos y estaba irritado, no veía bien. Y eso molestaba a la gente con chulla ojos. O sea, llega la bola, cojo con pecho y yo salía con todo y le subo por encima de él. Cojo con el pecho, le llevo y le pego un buen centro al Chocolate y gol al Bolívar. Yeah. Entonces, y muchas anécdotas más que hemos ido en los campeonatos. ¿Cuál es el partido con el que inicias tu vida deportiva con el 9 de octubre? ¿Te acuerdas de eso? El partido con el Club Bolívar. El partido con el Club Bolívar. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y cómo te sentiste en ese momento en el que ya te pusiste la camiseta, saliste a la cancha? Con emociones encontradas, porque siempre ha habido un respeto. Es uno de los clubes más respetados de Cotacachi, jugadores súper buenos, ¿no? Que había ahí. ¿A quiénes, por ejemplo? Chuta, ahí jugaba Yamil Ruiz, me acuerdo. ¿Amigos? Sí. ¿Se llevaban en ese tiempo o también había no una éramos rivalidad? Conocidos. O sea, yo era mucho menor de Yamil. Yeah. Era el símbolo ahí en el Bolívar. Carlitos Proaño, eran más mayores que nosotros, pero Carlitos para un tiro libre era fenomenal, que nosotros le veíamos, ¿no? Entonces era una emoción jugar contra esos jugadores. Contra los que alguna vez fueron, como decir, parte de inspiración nuestra. Entonces, que nos den la oportunidad de estar ahí y jugar fue lo mejor. Ya. ¿El gol que más recuerdas? El gol que más recuerde fue un golazo de tiro libre que le hice a Schubert Gómez, al Unión. Ya. Y era un partido de semifinal. Yo creo que faltaban como 5 minutos o algo así. Entonces me dan la bola y éramos los dos zurdos aquí. Jaime Morales, el Lara, que le decíamos. Yeah. Él siempre ha sido mi fortaleza, ¿no? Dice, ahora es tu oportunidad, toma Trapito, dale. Entonces yo le dije con toda fe y fue una bola bien bonita al ángulo y golazo. Chuta, fue la que más recuerdo. Ya, Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos con un poquito más. Quisiera preguntarle también sobre esta afición por la música también, ¿no? Y conversar un poco más y conocerle un poco más a Gustavo el Trapito Proaño. Así que volvemos en un momento. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Volvemos, amigos y amigas, estamos nuevamente aquí con ustedes y estamos conociendo un poco más la historia deportiva de Gustavo Proaño. Conversábamos un poco fuera de micrófonos y yo le hacía esta pregunta. El delantero tiene la responsabilidad de marcar goles, pero asimismo hay defensas que obviamente están para impedir que el delantero haga los goles. Algunas rivalidades con defensas de aquí de los otros equipos. Claro, como que te conversaba, o sea, siempre ha habido, ¿no?, la rivalidad entre equipos, primeramente con los rebeldes de aquí, el Club Oriental Fase 2. Jugaba Gerson Flores de defensa, ¿no? Siempre eran los choques duros, las palabras y todo dentro de la cancha. Pero bueno, siempre buenos amigos. Conmigo también fue así. Sí, era chuta tremendo. Otro también es con Retazo, ¿no? Jugaba en el Sporting, creo que también en el Bolívar, también creo que estuvo él. Entonces él chuta entraba, pero con sus barridas, con todo. Entonces ahí también uno siempre ha jugado limpio el fútbol. Siempre, nunca, casi la mayoría de veces he salido expulsado, creo que en toda mi vida unas 2-3 veces, pero no por jugar sucio, por entrar con mala intención. Pero cuando entraba uno también ya molestaba, entonces tocaba también dar y ahí había los encontrones, ¿no? Pero siempre después abrazados, después del partido, conversábamos, siempre nos hemos llevado y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Gustavo, por lo general uno siempre se tiene una camaradería especial con alguna persona dentro del equipo. ¿Quién crees que era esa persona con la que te gustaba compartir tanto dentro y fuera de la cancha? Bueno, como siempre he dicho, no es mi hermano, le digo, Cristian Villa. Con él es el que nos criamos, por eso, o sea, salió un nombre aquí que toda la gente, donde tú les ves, donde tomas, ahí están los de oro. O sea, eso te digo, y fue en la selección de Imbabura lo mismo, ya había una bronca de los negritos, ¿no? Que jugaban porque ellos querían el puesto. Ellos no sabían, unos delanteros grandotes, pero ellos no sabían que siempre yo llegaba a la punta y siempre le buscaba yo los tiros de esquina a él y siempre llegaba y ¡boom! Su gol. Entonces había siempre, y los de oro, o sea, no le veía yo. O sea, yo ya sabía que él estaba ahí y los goles. Yeah. Entonces fue una época que todos nos ven, ahí están los de oro, emocionados nosotros. Y cuando ahora se ven, ¿qué pasa? Lloramos, nos abrazamos, hay una sensación, ¿no? Como hermanos mismos que nos vemos y que más nos abrazamos, a veces conversamos las anécdotas, vendrás a jugar, a recordar viejos tiempos. Entonces es algo hermoso. Y el hecho mismo de la distancia también hace que esto sea más emotivo, complicado, ¿no? Sí. Y a veces me he ido a visitar en Mira. ¿Cuál es el momento más triste que ha tenido Gustavo dentro del ámbito deportivo? Bueno, algunas tristezas, ¿no? No siempre hay que estar preparado para ganar, ¿no? Siempre nos ha tocado unas finales complicadas. Pero lo más doloroso para nosotros es perder a un gran amigo, La Sombra Espinosa. Yeah. Él falleció con cáncer, fue parte también de 2 campeonatos con el club. Él jugaba siempre de último hombre, ¿no? Y era un negrito. Y que siempre había esa neta, porque nosotros no éramos tan flacos, pero sí era un poquito de peso. Porque le decían, aquí tienes unos 2 delanteros de más en el club. ¿Qué va? Dijo, estos van a ser delanteros. Pero ya nos vio en la cancha. Dijo, chuta, ustedes han sido de otro mundo, nos abrazaban, o sea, fue una amistad tremenda. Y qué feo, ¿no? Perder a una persona y de esa manera ahí estuvimos ahí en el velorio y verle cómo se comió, o sea, se fue acabando. Ajá.
Dentro del ámbito deportivo, por lo general, siempre hay también estas cuestiones que uno rememora, que uno se acuerda. Y sobre todo hay estas cuestiones también de saber qué es lo que, o qué hago, o cómo me encomiendo para que me salga bien. ¿Alguna cábala que tenga, Gustavo? Sí, siempre. ¿Qué hace antes de entrar? Bueno, siempre antes de empezar el partido yo siempre alzaba las manos, ¿no? Y me santiguaba, siempre, o sea, siempre en la cancha, y siempre he hecho eso. Y cuando son finales o partidos finales siempre me hago el cabello. O sea, siempre me hago el corte de cabello y de ley tengo que ir a la final. Pintón. Exacto. Ya. Esta cuestión también de vestirse, por ejemplo, ¿cómo se preparaba y cómo se prepara Gustavo para los partidos? Porque el fútbol es una cosa aparte, ¿no? Y aquí Tati no me deja mentir tampoco. Yo cuando ella ya sabe que yo tengo el partido fin de semana, y ya desde el jueves estoy arreglando ya las cosas, viendo los zapatos. Sí, eso igual mi hijo no me va a dejar mentir, ¿no? Yo siempre, mis uniformes lo más sagrado que yo tengo ahí. Tengo bien guardadito y la mochila listita, mis zapatos donde tienen que estar, los que siempre ocupo, ¿no? Porque uno tiene la cábala de los zapatos, estos son para el indoor y estos son para el fútbol, y estos tengo que jugar siempre hasta que se acabe todo. Todo puede estar desordenado menos los uniformes y los zapatos. Menos los uniformes, yo los tengo dobladitos todos de todos los equipos que se juegan. Listo. Tenemos aquí la presencia de dos personas, sus hijos, ¿no? Mi hermano y mi hijo. Ya, el hermano y el hijo de Gustavo. Tenemos preguntas de ellos para usted. La primera pregunta dice: ¿alguna anécdota deportiva? ¿Cuál fue el momento más divertido por el que cruzaste en tu vida deportiva? Lo más grande que me llegó fue quedar campeón en los nacionales con el municipio de Cotacachi. Fui parte también, aparte de estos equipos, yo fui de la selección de Imbabura. En eso sí jugamos, ¿no? De los municipios, ahí estuve con Paulo Hugo, algunos jugadores, y jugamos en el Hokkaido de Manta, me acuerdo. Fuimos una semana a Manta y quedamos campeones en los nacionales de los municipios. ¿Quién jugaba ahí? Paulo Hugo, de aquí de Cotacachi. Jugaba Wilmer Vivas, arquero. Melington Saltos, mi persona. Jaime Lara, de los más conocidos, ¿no? Picho Petroño Gómez. Entonces era un buen equipo que nos llevaron de aquí a 5 jugadores a la selección, ¿no? Y fue una época, fue algo inolvidable hasta ahora, ¿no? Porque quedar en Nacional y jugar contra Manaví, que Manaví allá era un fútbol, y la jugar, ¿no? Y jugar allá y ganar el calor, y es verdad, ¿no? Que dicen que si coge, como decir, la altura nosotros de allá, porque nos daba ya nos la humedad, todo eso, ¿no? Ya. Pregunta, ¿no? A lo mejor alguna vez un penal mal cobrado, dice. Chuta, esa es la más ¿Algunas? complicada. Yo para los penales, no. 0. Le saqué 0. Ya. En la sub-19, la final contra la banda. Contra el equipo de tu padre. Entonces todos pensaban que los hice por cariño a mi padre, pero no fue así. Fue que sacaba desde que empecé ahí hasta el sol de hoy, yo para un penal negado. Entonces cuando te hacen el penal en el área, claro, yo sales. Denle nomás ustedes. Ya, listo. ¿Algún error que perjudicó alguna vez a un equipo? Un error nuestro. Un error tuyo. No sé, perdiste el balón en la media cancha y te contragolpearon, perdiste el partido. Bueno, sí, no. Después de lo que, como te conversé, jugué de marcador en la selección, tuve mucha experiencia y ya me comenzaron a poner de 5, a veces de 10, a veces de rompedor. Entonces uno ya se pudo manejar hasta de arqueros, ya te puede hacer, ¿no? Y eso es una experiencia porque de arquero tú como ya conoces las demás posiciones, es bonito marcar. Entonces, igual en la media cancha yo jugaba de armador y por no soltar el balón rápido, me quitan y se llevan y nos hacen el gol, y justo ya al final del partido, cosa que toditos agachaste la cabeza y entrar al camerino y todos adentro. Esto, ya, pues, o sea, fue una falla y ahora, pero no se ha acabado toda nuestra vida por eso. En este aspecto también, ¿cómo se vivía el fútbol en esa época en Cotacachi? Ya me contaste de lo del Coliseo, pero, por ejemplo, antes era súper chévere. Yo también tuve la oportunidad de jugar aquí en Cotacachi.
y había público, ¿no? Había bastante gente en el estadio, se vivía el tema de la rivalidad. Por ejemplo, en el 9 de octubre me imagino que debe haber un hincha que sea en las buenas y en las malas y que está ahí siempre alentando, arengando y siempre. ¿Te acuerdas de eso? Claro, no solo uno, pues, algunos era la barra brava del 9 de octubre, ¿no? Que siempre tenía su lugarcito y todo el partido gritando y al frente la del Bolívar. Y desde allá para acá, ¿no? Que viva el Bolívar, de acá viva el 9, entonces era don Roberto Recalde, que es el papá de Potencia, de los que me acuerdo, ¿no? Y era, como te digo, es una fiesta, o sea, el fútbol era una fiesta aquí en Cotacachi. Yo te converso, las finales, siempre que íbamos a la final el 9 ya era una cábala, llevar la banda y estar ahí con la banda, quedábamos campeones, subíamos con la banda por la 10 de agosto, haciendo una fiesta, ¿no? Que chuta, a veces da pena volver acá y verle tan muerto el deporte aquí en Cotacachi, ¿no? Ahí hablaste también del tema de la banda. ¿Desde cuándo el apego también por la música? Esto también viene desde que fui estudiante, ¿no? Yo trabajé 16 años en la banda de Cotacachi, de aquí del municipio. Ya. Entonces, desde que fui estudiante, yo ya como seguía música, entonces ya me fui involucrando en grupos de aquí, entonces había ese amor, ¿no? Porque sí hay también de la familia que hay un tío que falleció también, era músico, entonces de ahí también viene el apego a la música, ¿no? Y más que todo también en el barrio, con Marcelo Saltos, Mellington Saltos, que nos hemos criado ahí, entonces siempre hubo ese. Siempre hubo ese aspecto también. En cuanto al tema este deportivo, ¿alguna lesión, alguna vez, alguna...? Sí, la que toda la vida marcó, desde ahí ya, como que, pero no, sí hemos seguido cuando me quebré la tibia y peroné. Jugando en el colegio, donde entrenábamos siempre, o sea, jugar, siempre salíamos todas las tardes, cogíamos los zapatos, chuta, si no recuerdo, de haber tenido unos 20 años creo que era. Mi hermano justamente nacía, un hermano mío que también es el fútbol y sí juega más o menos, ¿no? Y el que tiene toda esa bronca del hermano que era. Yeah. Y justo nacía y en una bola, pues voy a jugar y un amigo mío que iba a salir se hace a un lado, me acuerdo de Sembrín, siempre se acordar. Se hace a un lado y yo voy a la bola con fuerza a saltar y hacerle un chiste por montarme encima y caigo, todo mi pie se queda y el otro lado del cuerpo se va. Ese momento se hizo el pie para un lado, pero yo fresco salí con él, me pusieron una media, yo pensé que era solo porque estaba caído, de ahí ya me llevaron, ya fue, pero no me operaron, solo me pusieron yeso y... Inmovilizaron por un buen tiempo. Castigado durante algún tiempo sin fútbol. El peor castigo que te pueden hacer. Me contaba Yomar, y me contaban algunas personas también, de que el apodo también fue el zurdo de oro. Sí, por la fuerza. Y yo tenía una fuerza en la pierna izquierda y también la técnica de la pierna. O sea, no había quien te quite la bola de ahí. O sea, tú cubrías tanto la bola y los pases, que era acomodarlos con la mano. ¿Crees que tenías ventaja por ser zurdo? Sí, parece que hay una ventaja. Sí, ¿no? Porque para marcar también es complicado. Es mucho más marcar. Complicado. Sí. Uno sí, ya está acostumbrado a que el otro sea sí. derecho también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué piensas tú que era lo que te caracteriza o te caracterizaba y te caracteriza dentro del campo de juego? La velocidad, la rapidez, la técnica, no sé, el shoot. ¿Qué es lo que te diferencia de otros zurdos a lo mejor? Te puedo decir que todo unido. O sea, había técnica, había fuerza, había rapidez, había también, de pronto también suciedad, o sea, había de todo en un solo jugador. O sea, yo siempre he dicho que si me daba la oportunidad de mi padre de entrar, yo hubiera sido un buen profesional. O sea, yo tuve la oportunidad desde sexto grado de estar en Liga de Quito, me vinieron a ver, igualmente cuando estaba en sexto curso, vinieron a hablar, pero mi padre lamentablemente no quiso soltarme para allá porque él quiso que sea maestro igual que él. Entonces ese fue, pero no me arrepiento, ¿no? Ahora soy un gran maestro, heredándolo de mi padre y sigo haciendo al fútbol lo que más me gusta. ¿Y de los hermanos, todos jugaban al fútbol también? Sí, en su tiempo, bueno, el segundo, que es Juan, no, para nada. De ahí mi hermano Carlos, sí le echaba más o menos. Y Kevin, que ha dejado un poco la herencia, que todavía juega, y sí juega bien, ¿no? Pero no ha tenido esa trayectoria como futbolista acá. Ya. Gustavo, si tú pudieras regresar el tiempo
a la época en donde pudieras tomar una decisión, ¿cuál sería la decisión más difícil que te tocaría tomar y que la tomaras en ese momento? Irme al fútbol profesional, ser un profesional y sacar la cara por mi cantón. Esa fuera la decisión y la tomaría. ¿Ya? Si volviera. ¿Y si tu papá otra vez te dijera que no? Fueran situaciones encontradas, ¿no? Pero, como te digo, ya la probé ahorita, la de maestro y todo, sí, pero, o sea, siempre me gustó a mí estar o sea, ante todo el fútbol. Ante todo, igual hasta hoy en la familia, como decimos, ¿no? A veces las mujeres se enojan y todo, pero yo tengo que irme a jugar fútbol y me tengo que ir a jugar fútbol. Entonces uno le tiene, pero tanto amor a este deporte tan hermoso que hemos nacido, que es la primera decisión que tomar. Ya. Me contabas que sigues jugando y todavía no piensas colgar los botines. Me contabas inclusive que juegas todavía con personas de menor edad. Claro, yo juego allá en los equipos senior todavía. ¿Qué equipo juegas allá? Se llama New Pies Fútbol Club. Ya. Es bueno, te cuento aquí también que nació de dos amigos que nos conocimos allá y empezamos esta historia de hacer un equipo allá, ¿no? Y enseñar de otra manera el fútbol, porque allá no había tanto fútbol, pero con estos amigos se ha hecho un equipo que ha hecho competencia a equipos de aquí, de Cotacachi, equipos de otros lados que hemos participado. Ya, y debes tener una ventaja que como estás en la escuela, en el colegio, de ahí vas sacando los mejorcitos para el equipo. Exacto, o sea, tengo buenos jugadores que están entrenando y siempre soy yo. Vayan guaguas, métanle ñeque, pero nunca se olviden del estudio, nunca de esto, o sea, motivándoles, ¿no? Y juego con ellos, juego y me ven, dice, chuta, si usted le dice, jueguen, denle, o sea, y a veces les doy yo también, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú consideras que ya has ido perdiendo con el tiempo? Obviamente ya uno no es lo mismo, ¿no? Que cuando se tenía 20, 25 claro. años. ¿Qué es lo que piensas que se ha perdido? El físico. Bueno, la técnica, como dices, al buen músico el compás le queda, ¿no? Tú tienes esa habilidad de poner los pases donde tú quieres ponerlos y jugar, ¿no? Y mantener tu balón. Pero para correr y todas esas cosas, de igual manera, o sea, los años no pasan en vano y para chocar y esas cosas como que uno ya se limita, ¿no? Entonces esas son las... La velocidad también ya va mermando. La velocidad ya no se corre mucho en la cancha, pero seguimos echando. Y ahora se juega ya solo ubicándose nomás, ¿no? Exacto, yo juego ya solo parado casi con los defensas nomás. Aguantando y pasando a los que son rápidos. ¿Y qué tal es el fútbol por allá? Ahorita ha superado bastante, ahorita hay equipos de competitividad, ha habido bastante deporte, somos los que comenzamos a hacer el deporte en Mira, con otro amigo que es Ronnie, hemos impulsado, ¿no? Nos hemos involucrado para sacar el deporte allá, ¿no? Y allá es más el básquet. Ya es el básquet y es el básquet. También tengo una anécdota, yo era basquetbolista, triplero. Sí, me acuerdo, siempre me sé acordar de Yomar, ¿no? Porque él fue el que dio el punto acá en Cotacachi cuando se hacía el básquet barrial, el básquet de galladas, intergalladas. Me acuerdo que nosotros los intocables conversábamos con Yomar, pero son ya, ¿cuántos años? ¿Por qué no hacemos aquí en Cotacachi un básquet de galladas? Y en el Diablo Calle, compartimos con él. Y fue el tremendo campeonato con jueces de otros lados, de conversar era tremendo. Y seguimos eso, ¿no? Y se siguió dando, pero se perdió, mira. Y eso se ha impulsado bastante, fíjate. ¿Y hacías triples? Tripleros con el chocolate. Los dos adelante siempre. Los dos éramos para los aros de 3. Chévere. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto y un placer pues tenerte aquí en Huella, en un café con... quisiera que me des el último mensaje. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo? Bueno, luchar por lo que uno quiere. Lo primero es luchar y meterle muchas ganas a lo que uno quiere y quiere ser en la vida. O sea, meterle toda la gana que uno pueda y saber que uno sí se puede. O sea, con el esfuerzo, con todo, uno se llega a cumplir las metas que uno quiere. ¿Y te arrepentirías de algo de tu vida, de alguna parte de tu vida, o dices, no, yo con lo que tengo estoy bien? Bueno, ha habido muchas cosas, ¿no?, que han pasado en la vida. A veces dejar tus hijos acá, una situación de problemas, entonces sí van acarreando, ¿no? Pero bueno, hemos salido adelante, sé que mis hijas también están bien acá, y de igual manera les mando un saludo muy hermoso y
y a todos mis amigos, y eso es lo que te puedo decir, y a meterle ñeque y a seguir adelante, y a dejar todo hasta que... ¿Y hasta cuándo vas a jugar? Hasta cuando me dé las piernas, amigo, porque ya empiezan a hacerse como... A engarrotarse, ¿no? Comienzan a sonar Sí. ya para poner aceite, creo, pero bueno, ahí le seguimos dando. Así mismo ha sido. Sí, así mismo ha sido. Ya los calambres ya no se van tan Exacto. fácilmente. Antes se estiraba la pierna y ya pasaba el Sí, calambre, ahora ya ya no va. se ve. Sí. Bueno, ha sido Gustavo Proaño esta vez aquí. De nuestra parte, pues les deseamos un feliz año, un feliz 2023, que todas sus metas y todos sus anhelos se cumplan, y nosotros pues seguiremos acompañándoles todos los fines de semana aquí en Un Café Con. Les agradecemos por dispensarnos siempre con su compañía en estos días, en este tiempo y en este espacio también, y le agradecemos también a Gustavo por ser la primera persona que va en este 2023. Así es que hasta Muchas pronto, gracias. hasta la próxima semana.